Si tú haces las cosas por quitártelas de encima, si liberas los pendientes, por decir, ya lo hice, checklist, tengo 100 palomitas, pero si de todo lo que hice no aprendí nada, es donde creo que caemos en equivocación. Es preferible el aprender, el tener esa vocación de aprender, aunque sean pocas cosas, pero aprendidas, a el hacer y dejarlas pasar. No es aprender de que las memorice, es ponerte en el modo de que de nada va a servir en tu futuro y para ti liberar, hacer, si no soy primero capaz de asimilar, ¿no? Mentores. Hola, ¿cómo estás? Estoy feliz de presentarte este nuevo set. Mi invitado de hoy es Alejandro Romero Trujillo. Él, a sus 36 años de edad, es director general de Pinturas Prisa. Es una empresa de recubrimientos y pinturas líder en México por más de 74 años. Y en esta empresa también fue director de operaciones y cadena de suministro. Antes estuvo trabajando por 8 años en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en donde ganó un premio a la innovación en el 2008 por lanzamiento de nuevos productos. Es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, tiene un MBA en el IPADE, ha tomado diplomados y seminarios en diversas universidades como Berkeley, Atlanta, TEC de Monterrey y Universidad Panamericana. Es consejero de micro y pequeñas empresas en proceso de planeación estratégica y toma de decisiones. Y además es aficionado del análisis del fútbol, de la estadística, de la geografía y de saber todos los detalles históricos que nadie sabe y que él considera que son importantes para entender la complejidad de la vida y las fuerzas que la mueven. En esta entrevista vas a aprender todos los aspectos que conlleva dirigir y ser líder de una empresa. Cómo vivir inteligentemente, incluyendo valores, balance, preparación, el aspecto profesional, familia y felicidad. Vas a aprender cómo manejar a tus equipos de trabajo sin jerarquías. Vas a descubrir por qué es importantísimo aprender de la historia y la curiosidad por saber. Hablamos de la disciplina en el trabajo, en el desarrollo y hasta en las finanzas personales. Por ahí tocamos el tema de la educación para los niños. Y pues bueno, me encantará saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista. Así que compártamelo y taguéame en redes. Te espero en Instagram y en Facebook, Mentores con Maite. Acuérdate de suscribirte a este canal de YouTube, Mentores con Maite, para que te lleguen las notificaciones. Califícanos con 5 estrellas en iTunes para que le llegue a más personas este programa. Y también estamos en Spotify. Y compártelo con quienes creas que también puede servirles esta entrevista. Que la disfrutes. Alejandro, qué gusto que estés aquí en Mentores. No, nada de eso, Maite. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar contigo. Oye, quiero que me cuentes, tú de chiquito escribiste una carta a la NASA y te la contestaron. Sí, en alguna revista de mis papás, creo, en algún libro, revista, veía una dirección tal cual en Houston. Y mi sueño de chiquito siempre era ver el espacio, el astronauta y todo eso. Y mandé por ahí que un niño en México le gustaba mucho, le interesaba, creo que tenía 7 u 8 años. Eh, Les mandaba mensaje que en México había caído un asteroide hace muchos años y bueno, todo lo que aprendemos por ahí en la primaria, lo mandé simplemente como una carta, mis papás la enviaron y sorprendentemente, yo creo que un mes después llegó un sobre con imágenes muy padres de la NASA, ¿no? Me mandaron por ahí unos obsequios y toda una serie de detalles súper, súper padres. Y Entonces, luego, me esperaba. y qué padre. ¿Y tú, y qué, luego abandonaste lo de ser astronauta o qué pasó? Sí, yo creo que vas buscando intereses. Siempre me ha gustado el tema del espacio, entender un poquito cómo estamos nosotros en el universo y siempre el tema galáctico me ha llamado la atención. ¿Qué es lo que te llama la atención de eso? Bueno, que no somos prácticamente nada en el universo en donde estamos, las magnitudes que existen, la física y la energía que existe en diferentes dimensiones que seguramente no conocemos, ¿no? Y que nosotros en el mundo creemos que tenemos todo y está todo y bueno, simplemente está una pequeña parte de todo lo que existe.
Oye, ¿hay algún documental que recomiendes acerca del universo Mira, yo creo que el básico es el de Cosmos y eh, de Sagan, ¿no? De Carl salió Sagan. el de Neil deGrasse también que habla del universo, que es muy bueno ver. Ok. Oye, cuéntame algo. A mí, sé que muchos amigos tuyos te consultan porque tienes un montón de conceptos, o sea, de liderazgo, pero no solo es que te sabes los conceptos y te los aprendes, sino que los implementas. ¿Cómo le haces para, primero, obtener tantos conceptos de todo tipo, porque no, además no son solo de liderazgo, pero para implementarlos, porque eso es lo que todo líder en cualquier empresa o en cualquier industria necesita? O sea, implementar lo que estás aprendiendo o descubriendo. Fíjate que me considero un generalista. Es yo creo, parte de mi perfil y de mi interés. Hay perfiles que les encanta o les apasiona exclusivamente una tarea o una materia y son a fondo especialistas en ello. Mi especialidad como tal es esa generalidad de entender cómo los sistemas y cómo los diferentes conceptos se entienden entre sí. Entonces, a la vez de que me fui desarrollando profesionalmente, el cómo entender cómo influyen las diferentes áreas de especialidad humanas o profesionales, cómo intervienen en el desarrollo social y profesional para el logro de resultados de empresa. Entonces, es un tema de interés también el conocer un poco de todo, el entender cómo funciona en lo particular para que en lo general también engrane. Y dime algo, dentro de los últimos años, ¿qué es lo que has aprendido como líder? Híjole, son muchísimas cosas, iniciando, bueno, que el liderazgo prácticamente lo es todo, ¿no? Tú puedes ser técnicamente muy bueno, tú puedes tener competencias muy importantes, pero si tú te visualizas como cabeza de organización, como líder de un movimiento, tienes que tener otro tipo de capacidades que van más allá de tus intereses o gustos de especialidad, ¿no? Y eso es el interesarte auténticamente por las personas. Entonces, no todas las personas pueden ser tratadas por igual, no todos los grupos tienen las mismas capacidades o las mismas necesidades. Entonces, uno de los retos más grandes que me he encontrado como profesional ha sido cómo desde la parte profesionista, cómo saber dejar de lado la parte profesional que te obliga a dar un resultado cuando lo tienes que hacer a través de las personas y a través del liderazgo. Tengo cuatro áreas principales de liderazgo que, bueno, ahorita te podré comentar, ¿no? Sí, 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 ¿cuáles son? Bueno, digo, y ahí habla y está basado en una teoría de las estrategias y de las fortalezas desde el liderazgo, que son la visión, que tengas muy buena visión, hacia dónde vas, el qué quieres hacer. O sea, si no tienes bien definido el qué, no tienes visión. Una facultad que debes de tener una fortaleza en el desarrollo de relaciones. Nadie puede hacer las cosas solo, nadie puede todo solo, nadie sabe todo, ¿no? Entonces el desarrollo de relaciones personales es sumamente relevante. Entonces si ya sé el qué, también lo tengo que saber con quién. Y en los cómo, dos virtudes importantes, dos fortalezas importantes, tu capacidad de influir en los demás en primera instancia. Y el influir no quiere decir que como líder quieras mandar, sino como líder ponerte en servicio del equipo para que funcione, ¿no? Y en segunda instancia, en conjunto y sabiendo influir, que la mayoría de las veces es con el ejemplo, cómo ejecutan en conjunto esa visión que ya establecieron. Entonces, si tengo el qué, que es la visión, si tengo el quién, que es las relaciones personales fortalecidas, el cómo es una relación entre los niveles de influencia que puedes ejercer positivamente y las capacidades de ejecución de los equipos. ¿Hay algo de esto dentro del liderazgo que a lo mejor no era algo que te fascinara, pero que lo has desarrollado porque lo ves necesario? Por ejemplo, yo no me había dado cuenta hasta que otros líderes me dijeron que tenía muchísimas estructuras,
Y yo tengo un montón de estructuras y todo en Excel y todo calculado y todo así, pero yo lo hacía por necesidad, porque decía, es que si no hago esto, después se me va a olvidar y no me va a acordar cuánto, o sea, todo mi historial de un montón de cosas. Pero, y me di cuenta que eso es o sea, es una habilidad que hace una diferencia en mí, en mi labor y todo, pero es algo que desarrollé por necesidad, no por gusto. ¿Hay algo que tú hayas desarrollado por necesidad y no por gusto? Sí, sí, al principio de mi carrera, obviamente traes una estructura base, traes una estructura totalmente profesional, pero el mundo te pide una realidad muy diferente. Entonces, estas capacidades o competencias duras, con un sistema de trabajo, con estructuras, con métricos, cuando llegas a la realidad, tienes que balancearlas con tus capacidades blandas, que es como las personas tienen que entender e interactuar con la parte dura y hacer que las dos cosas funcionen. Estas capacidades blandas algunas veces son más importantes que las duras, pero lo que más aprendí por necesidad, esto cuando llegas al mundo real es el deber ser. Sin embargo, lo que aprendes por necesidad es de que no hay una fórmula definida. Ujú. Dice que el liderazgo es un estilo único definido o tu sistema de trabajo es exitoso. Lo que aprendí fue a que estas capacidades de organización a veces es necesario y conveniente enfocarte en unas y te dan resultado y de acuerdo a las circunstancias y esa capacidad de entender y leer cómo funciona el exterior, moverte hacia un lado u otro. No hay una fórmula definida. Tú puedes decir, si esto me funcionó, por aquí sigo. Un aprendizaje que he tenido es que eso no es así, ¿no? Tienes que estar dispuesto a cambiar radicalmente de concepto y muchas veces eso va con este tema del ego, de la humildad, de decir, oye, no es que estuviera equivocado, simplemente ahora toca hacer cosas diferentes. Y dime algo, cuando vas a implementar un nuevo concepto o una nueva estrategia o dinámica, o sea, ¿cómo le haces para darle seguimiento? Porque justo como es algo nuevo, no es algo habitual. Entonces, ¿qué es lo que haces? No sé, te pones un post-it o pones recordatorios de alguna forma o creas una estructura de seguimiento. ¿Cómo le haces para sostener eso a través del tiempo y darle seguimiento para que se implemente? Mira, si tú tienes claro el qué, la parte conceptual de qué quieres lograr y estás seguro que algo tiene que cambiar, tienes que reunir al equipo, ¿no? Entender claramente las competencias de los equipos que tienen que ser complementarias, que es, oye, no puedo tener a cuatro en un equipo que sean iguales por muy buenos que sean, tienen que ser diferentes para lograr ese qué. Y el enfocar el cómo lo he logrado con seguimiento inercial. ¿A qué me refiero? Que si tú haces un encargo, si tú haces una activación o si tú en lo individual, no nada más en lo grupal, necesitas iniciar algo, no funciona sin un poquito de disciplina. Y esto lo he logrado en estrategias importantes, en seguimientos de 12 semanas. Si 12 semanas constantemente estamos entendiendo Ujú. qué se busca y cómo lo logramos, hay gran probabilidad que el proyecto continúe su rumbo, que después necesitará sus ciclos de afinación más adelante, pero sigue. Si lo arrancas 1, 2, 3 semanas y esperas resultados después, es complicado. El método de seguimiento sería generar inercia a través de seguimientos por 12 semanas. Te voy a cambiar de tema. Sé que estás interesado en mindfulness o en temas de meditación. ¿Por qué te interesan estos temas? Complementar la parte personal, la parte individual, la parte del autoconocimiento, que más allá de que tus capacidades, tus competencias, tu esfuerzo, tu capacidad de relacionarte, tu capacidad de influir, va conectada con tu fondo, ¿no? Con tu raíz. Y creo que esa parte siempre tiene que estar de alguna u otra manera conectada, ¿no? Estar consciente primero, conectada y a la vez tranquila. ¿Y meditas? ¿Practicas meditación? No, no como quisiera, me gustaría hacerlo más. Oye, vamos a entrarle a todo esto que tú eres como un estuche de monerías de conocimientos, o sea, todo lo sabes. Creo que si alguien juega maratón contigo, casi todas las No, respuestas las sabes. Bueno, sí, pero muchas. bueno, Em, ¿Por qué tu pasión por los datos y la información o saber? Por ejemplo, que me decías que te fascina la geografía.
¿Por qué te apasiona ese tema? O sea, ¿por qué podría ser fascinante? Son temas diferentes pero complementarios, ¿no? El tema de la información, el tema de acumular datos, yo creo que va muy relacionada con este interés de desarrollar visiones. Si tú entiendes perfectamente el pasado y sabes entender los datos en tu contexto presente, es muy probable que puedas entender alguna parte del futuro, ¿no? Entonces, no todo es ciertamente correlacionable, pero hay algo de dato, algo de historia, algo de elementos que te pueden dar claridad de cómo va a funcionar el futuro. Entonces, ante esa necesidad de anticiparte, de crear escenarios, de ver cómo va a funcionar el mañana, siempre el tener datos y comprender los datos estadísticos o no del pasado es interesante, no te da un insumo para ello. Y del tema de la geografía no sé, siempre ha sido un gusto, una fascinación el conocer el mundo. Casi conozco todos los estados, me gustaría terminar de conocerlos, conocer la parte natural me gusta mucho, me llama la atención cómo, como lo comentaba al inicio, cómo entendiendo los diferentes sistemas, oye, si entiendo la geografía y entiendo la demografía y entiendo la cuestión, por lo tanto, climática, pues puedo entender otras cosas de cómo funciona una comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿como qué? Dame un ejemplo así claro, ¿no? De cómo funciona una comunidad al entender que a lo mejor no es obvio para nosotros. Pues mira, yo veo, por ejemplo, muy claramente aquí en México, ¿no? Ciudades como Monterrey, como Mexicali, que se desarrollaron en zonas muy aisladas, en zonas donde los recursos naturales no son tan vastos como en diferentes partes del país, como no tenían tantas vías de comunicación o acceso a otros recursos, como a través de sus fortalezas, quién llegó ahí, cómo llegó ahí y con lo que tuvieron pudieron salir adelante, ¿no? Por el contrario, ves otro tipo de comunidades que tienen comportamientos o rasgos característicos diferentes. La gente de Mexicali, la gente de Monterrey, la gente de Torreón, algo similar, caracterizada por ser comunidades de mucho trabajo. También son comunidades, son sociedades, ya grandes ciudades, que se ayudan mucho entre sí, ¿no? Que protegen las marcas locales, que buscan el desarrollo local. En Chihuahua también es otro buen ejemplo, cómo el empresariado ayuda a construir al Estado más allá de lo que pueda hacer el gobierno. Entonces, ese tipo de cuestiones las entiendes precisamente viendo, pues vamos a llamarle esos rasgos antropológicos de cómo nacieron las sociedades, bajo qué circunstancias. Ujú, ujú. Y detalles como el que me contabas de que Guadalajara está más al sur Bueno, de Cancún, ¿no? sí, cuestiones geográficas, de saber dónde estamos parados, cuestiones de que el clima no es igual en todos lados y cómo influye. Todos tenemos, Yucatán está al sur, pero la mayoría del país piensa que está al sur del país y Yucatán está al norte de la mayoría del país, geográficamente hablando. Es importante que contemples todos los aspectos, ¿no? Porque los climas son diferentes, las personas cambian, los recursos que tienen esos estados, esas zonas cambian en México o en cualquier parte del mundo. Entonces, el entender la geografía como parte de cómo funciona el mundo es algo para mí muy relevante. Ok. ¿Tienes algún otro dato así interesante que Que, casi que, nadie sabe? eh, pues, híjole, ¿qué más te podré compartir de datos geográficos interesantes? Bueno, el tema de que muy poca gente en México sabe que somos de los 10 países más grandes de 200, de los 10 más poblados, casi de los 10 más poblados de 200, que, no sé, ver cómo en el 10% del espacio geográfico del país está el 95% de la población, ¿no? Entonces, cuestiones que cuando te sales un poquito, te subes a ver cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan las comunidades, cómo se mueven por las necesidades de recursos, es algo muy interesante.
Oye, y te quería preguntar, espérame, de esto que decías de entender el pasado para verla, o sea, es como hacer una probabilidad de cómo va a ser el futuro. Sí, y al mismo tiempo la idea es que el futuro, o sea, la innovación, ¿no? Como también romper con tendencias que a lo mejor ya no están funcionando. Entonces, ¿cómo usas el pasado para interrumpir y crear algo nuevo? ¿Cómo usarlo? Y porque si no es como si la vida se viera todo el tiempo cíclica, que de alguna forma sí es, pero necesitamos de repente esa espiral que parece que pasa por lo mismo, pero estamos en otro grado de conciencia o de avance tecnológico o en la medicina, etcétera. Sí, bueno, es muy claro lo que comentas, o sea, no es lineal, el mundo no es lineal, y si la mayoría de los datos persistieran, pues podríamos fácilmente activar el futuro o a dar probabilidades de futuro, pero cuando también te pones a estudiar a las minorías, los cambios de las minorías, la evolución de las minorías y cómo influyen sobre las mayorías, pues puedes entender un poquito de cómo se pudiera ir transformando ese futuro. No, no nada más es estudiar o revisar un paquete de datos o un paquete de información y que sea el mismo, sino cómo diferentes paquetes de datos, por así llamarle, interactúan entre sí, se van transformando entre sí. No es una cuestión lineal, es muy claro, es una cuestión de relación entre diferentes niveles de información. Ok. Expli- Explícame algo como, por ejemplo, de relación y cómo eso, o sea, por ejemplo, cómo ahorita tú haciendo ese tipo de relación puedes ver lo nuevo que sigue ahora en el mundo de la economía, por ejemplo. Ya, un ejemplo muy claro que tenemos y que pudiera percibirse es el rol de la mujer en los deportes, ¿no? Oye, si vemos la tendencia de los deportes en el mundo, pues han sido quizá dominados los deportes más mediáticos, dominados por los hombres, ¿no? Hablando de grandes contratos publicitarios, de difusión y todo lo demás. Sin embargo, la aparición de la mujer no solamente en competencias deportivas, sino en todo el entorno que ya está teniendo socialmente activo la mujer, de igualdad, de participación, de competencia entre mujeres, no necesariamente con los hombres, nos dice que en el muy corto plazo el nivel de atención que tendrán, hablando en específico, los deportes o el nivel de difusión que tendrán los deportes femeniles, hablando a nivel mundial, mediático, publicitario, va a ser sumamente relevante porque no es nada más el tema de la mujer en el deporte, es el de la mujer en todo. Entonces, cuando lo entiendes como una parte de un todo, la probabilidad te tiene que llevar a que es muy probable que el boom de los deportes en las mujeres, que siempre ha sido el deporte un tema pasional, un tema de sentido de pertenencia, y le vas a un equipo porque representa a tu país, y el ahora ver a las mujeres que son mayoría en demografía en algo donde normalmente no estaban y ahora soportadas por movimientos sociales o por un tema pues de cambios generacionales donde la mujer tiene un lugar muy importante en el tema deportivo. Entonces, esto nos dice que en el corto plazo vamos a ver quizá que en algunos deportes el público en general ya no quiera ver el deporte de hombres, sino que quiera ver el deporte de mujeres. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Porque yo también he escuchado de eso que el desempeño no es el mismo, entonces a veces la gente prefiere ver el de los hombres porque el desempeño es mayor. Yo creo que es una curva de aprendizaje o de evolución, como todo, pero hoy en día tú ves en diferentes deportes el nivel de desempeño, lo ves igual, mejor que en algunos casos hombres que ya tienen mucho tiempo en lo mismo, ¿no? Sí, sí, eso sí, estoy de acuerdo. Digo, para mí, qué honor, ¿no? Que las mujeres, pero también creo que todavía hay un gap de que haya una afición por el deporte, o sea, por el fútbol femenil, por ejemplo, no solo de mujeres amantes del fútbol, ¿no? Sino que también de hombres, por Mira, ejemplo. un ejemplo lo tenemos en Inglaterra, ¿no? Que es la cuna del fútbol, como comentas. Y en Inglaterra ya ves estadios llenos y ves pagos por evento para ver el fútbol femenil. Ok. Entonces, a lo mejor Ah, en pues mira. todavía no está, pero es una tendencia que quizá no en un año, pero es una tendencia que va a pasar, es una tendencia que en unos años lo vamos a ver reflejado en todos los países.
Oye, dime algo. Voy a regresar a la empresa, a tu puesto como director. ¿Qué tomó de ti el que a tus 36 años, o sea, hayan confiado en ti para decirte sí, tú eres el director general de esta empresa? ¿Y cuáles son los retos que tienes como director? O sea, ¿qué retos tuviste antes y ahora cuáles son tus retos actuales? Ya, antes era muy basado en el tema de la ejecución, el tema de orientación a resultados, en la cuestión vamos a desarrollar algunas personas, de conectar procesos, algo involucrado de innovación, de las cuatro partes que te comentaba de liderazgo, pues era más relevante la ejecución y el desarrollo de relaciones personales, ¿no? Cómo hacemos que funcionen las cosas bien y correctamente, hablando de desarrollo de personas, que eran los retos que tienes antes. Ahora, el reto de una dirección general en esta empresa o en cualquiera siempre va en dos rubros. Hay dos principios que habla primero, la claridad de rumbo, que es la visión. Tú tienes que dejarle claro a toda la organización, por los medios que sean correctamente necesarios, hacia dónde va el barco, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Esa claridad de rumbo, si no la da el director general, entonces, ¿quién la da? ¿No? Entonces, tiene que estar lo más nítida posible, lo más transparente posible y con un horizonte de tiempo también declarado, ¿no? Y la otra parte, en que conceptualmente se le llama amplitud de criterio, que es uno de los retos de la dirección general, habla mucho de la transformación cultural. ¿Qué es la cultura? Pues la cultura es la serie de tradiciones, la serie de características o rasgos que determinan el comportamiento de una organización, de una sociedad, de un grupo, una comunidad. Si nos ponemos en este entorno de cambio o de necesidades de adaptación, ¿cómo logras que una persona cambie la cultura, ¿no? Que es un término muy de moda? Tenemos que cambiar la cultura de empresa. La forma de lograrlo es dando amplitud de criterio. ¿Qué es amplitud de criterio? Entender que las soluciones o los problemas se pueden abordar de una forma diferente a la que la haces ahora, ¿no? Okay. Y si lo haces diferente, es probable que pueda ser mejor o no, pero hay caminos diferentes por los cuales llegar a solucionar, a solucionar un problema o a generar una idea o a generar una transformación. Esa amplitud de criterio es parte del reto del director general, de cómo lo logras para toda la organización, ¿no? Cómo haces un sistema de trabajo donde el personal se cuestione, porque no es que tú se lo transmitas, ¿no? No es, oye, yo voy y te digo cuestiónate, o yo cuestiono, ¿no? ¿Cómo logras que conscientemente el individuo, el colaborador, los grupos se cuestionen para ampliar su criterio? Oye, ya no tengo dos formas de solucionarlo, ahora tengo cuatro. Entre más opciones tenga, que quizás son más criterios, más posibilidades tengo de lograr un cambio. ¿Y cómo logras que ellos se cuestionen? Primero es con el ejemplo, ¿no? El ejemplo de que cuestionemos el cómo actúa la misma dirección general. Oye, es muy delicado el decir, ahora vamos de A a Z, ¿no? La dirección general, si ya tiene un criterio y un rumbo claro, tiene que ir ajustando esos métodos de cambio, ¿no? Porque para eso hay un objetivo. Entonces, desde la dirección general, mostrar esa empatía y esa flexibilidad, que las cosas se pueden hacer diferentes, que no todo esté escrito, ¿no? Uh-huh. Mucho que seas la cabeza de la organización, tienes que reconocer cuando se tiene que hacer un cambio, y ese cambio muy probablemente sea radical, ¿no? En pro de lograr el mismo objetivo. Entonces, primero es el ejemplo. Segundo, una comunicación muy estrecha, comunicación con toda la organización, con la finalidad de que se genere apertura, ¿no? ¿Y la comunicación qué es? O sea, te vas y te sientas y te vas a comer con ellos y les preguntas o cómo, o armas reuniones. No, mira, son diferentes herramientas, diferentes formas donde una persona tenga
primero sentir la responsabilidad de escuchar, otra sentir la responsabilidad, la primera de escucha, que es apertura, ¿no? Oye, primero tengo que estar abierto a escuchar. ¿Cómo hago para que primero escuchen? Dos, Sí, ser receptivo. ¿cómo hago para que tengan esa apertura de nuestra parte como organización a aportar? Oye, yo quiero opinar, yo quiero sugerir, yo quiero eh, poner una idea en la mesa. Y el tres, que también es muy importante, esa capacidad que pueda tener el colaborador, no nada más de recibir y de aportar, sino también de enseñar a otros, de transmitir conocimiento. Entonces, son foros abiertos de opinión, foros abiertos disciplinarios de innovación, líneas de escucha, foros de escucha, mucha, desde la dirección, insisto, mucha humildad de que cualquiera puede tener una muy buena aportación y que todos somos iguales en la organización, simplemente jugamos roles específicos, pero la idea de cualquiera, y te das cuenta que cuando hay grupos que se reúnen, que son multidisciplinarios para construir una idea, son ideas muy valiosas. Entonces es generar los mecanismos, generar los foros, generar la confianza para que existan estos tres entornos, el de escucha, el de aportación y el de transmisión. Ok. Transmisión. Oye, ¿en el pasado tuviste algún jefe o tienes algún mentor al que le admires algo muy específico en su liderazgo que lo has tomado tú en tu liderazgo? O sea, Sí, que lo has visto prácticamente, o sea, en la práctica y dices, wow, es que esto es genial. sí, sí, fíjate que tuve un jefe hace muchos años, una persona con muchísima experiencia. Me tocó hace muchos años cuando esta persona se jubila, ¿no? Entonces, ya imagínate la experiencia que él tenía. Y un concepto muy clave, tenía muchos, ¿no? Pero de los que más me marcaron es, no te preocupes por los demás, preocúpate por ti, ¿no? Preocúpate que tú seas tu mejor versión siempre, que tu nivel de competencia sea contra ti mismo y que te quede claro que nunca es suficiente, ¿no? Él siempre me decía, oye, tienes que buscar y a mí tienes que llegar conmigo con el cómo sí, ¿no? El no, el está, buscar por los medios posibles el cómo sí, y una muy importante también es el confiar en tus capacidades. Eh, yo estaba muy joven, ¿no? Y cuando uno va iniciando carrera, Y dices, ¿cuáles son? No de joven. tienes muchas dudas, ¿no? Y estaré haciendo bien o mal. Confía siempre en tus capacidades. Es lo primero que debes hacer, teniendo claro que todos nos equivocamos, quitar el miedo al error. Hay que tener siempre una confianza en ti. Es algo que me dejó muy marcado de él, ¿no? Ok. ¿Cómo confiar en ti? ¿Cómo confiar en ti? Primero, teniendo claro que te vas a equivocar, ¿no? Teniendo claro que más de alguna vez puedes no tomar una decisión adecuada y que estés preparado para ello. Yo creo que no nos preparan en la escuela para equivocarnos, al revés, nos penalizan por equivocarnos. Entonces, ese ciclo de aprendizaje no se madura tanto en los modelos educativos, de cómo extraigo valor del error, ¿no? Si tú te empiezas a mentalizar de que en alguna parte puedes cometer un error, obviamente tu enfoque es hacerlo todo lo mejor posible, a dar tu mejor esfuerzo, pero hay una gran posibilidad oye, no es un error drástico, fatal, pero dice, oye, esto lo pude haber hecho muy diferente. Si confías en eso, detectas cuáles son las desviaciones o lo que pudiste haber hecho mejor y repites el proceso y lo mejoras, y ves que fue un proceso de crecimiento, empiezas a confiar en ti, ¿no? Y entre más ciclos de error puedas cometer, hay más probabilidad de que pues, esa confianza se vaya fortaleciendo también. ¿Qué haces con la gente de tus equipos
para que trabajen con excelencia y también para ayudarles anímicamente, porque está claro que la parte emocional impacta muchísimo. Y, y al mismo tiempo creo que es cultural también el tema de trabajar con excelencia. Entonces, ¿cómo logras, o sea, se crea la cultura en una organización o en un mismo país también? Entonces, ¿cómo causar a los equipos para trabajar con excelencia? Que hay una base que es fundamental y que tenemos como sociedad, porque no nada más pasa en lo profesional, también en lo personal, el que sepamos retroalimentar. A los latinos nos cuesta mucho la retro. ¿Y qué es la retro? También no es, y digo cuesta no recibirla, cuesta darla, ¿no? Cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué opinión o qué comentario normal dices? Todo bien, ¿no? No me quiero meter en ningún problema, todo está bien. Cuando el mayor regalo que puedes recibir es una buena retroalimentación. Y la retroalimentación, una buena retroalimentación, tiene que ir equilibrada en la parte del reconocimiento y en la parte de la oportunidad. La retro no nada más es en qué me equivoqué y qué tengo que corregir, no. Sino la retro siempre tiene que ser un balance de quien la da, de reconocer la parte buena, de fortalecer esas buenas cosas que tiene y que hace la persona y cómo con esas cosas buenas puede atacar esas oportunidades que tiene. A veces entendemos retroalimentación como exponer o evidenciar las oportunidades y creo que esa es la herramienta fundamental, básica, que desde los niños tenemos que empezar a transmitir y desarrollar. Hablaste, y que te quería preguntar, ¿tú cómo te preparas constantemente? O sea, porque está claro que uno tiene que estarse reinventando de alguna forma o actualizando o tomando recursos de otros lugares, aunque también incluso la intuición, ¿no? Pero ¿cómo te preparas tú de tal forma que puedas estar como a la vanguardia y al mismo tiempo estar liderando y viendo por dónde, hacia dónde van los cambios, etcétera? Que primero la persona tiene que tener un interés auténtico y que es una competencia, no es que la tengas o no, sino tiene que ser auténtico de que quieras hacerlo y desarrollarlo, que es la facultad del aprendizaje. Si tú haces las cosas por quitártelas de encima, si liberas los pendientes, por decir, ya lo hice, checklist, oye, tengo mi bucket list y tengo 100 palomitas, pero si de todo lo que hice no aprendí nada, es donde creo que caemos en equivocación. Es preferible el aprender, el tener esa vocación de aprender, aunque sean pocas cosas, pero aprendidas, a el hacer y dejarlas pasar. ¿Y cómo le haces para aprendértelas Y no es, o no es, aprenderlas? no es aprender de que las memorice, es una voluntad de decir qué tengo que hacer, cómo funciona, en qué me puedo equivocar, si me equivoqué, cómo lo corrijo para que la próxima vez que lo entienda, ahora sepa cómo abordarlo. Ujú. Y existimos personas que, oye, necesito entregar esto pasado mañana, lo hago con toda la velocidad, más por un proceso de quitarme esta situación de encima que por entenderla. Entonces, Mm. primero es ponerte en el modo de que de nada va a servir en tu futuro y para ti liberar, hacer, si no soy primero capaz de asimilar, ¿no? Y eso es una cuestión a lo mejor un poquito profunda, pero es desde el ser, ¿no? Puede que te Ujú. interese, oye, a mí no me interesa aprender, a mí no me interesa saber, ¿no? A mí me interesa hacer. Y son cualidades particulares de cada quien, ¿no? Yo me he interesado mucho en esta parte del ser, del saber, del comprender, porque muchas cosas que hoy en día parecieran que no son útiles, sabes que en algún futuro te van a servir para algo, ¿no? Y no se puede saber todo, no se puede comprender todo, pero hay cosas relevantes que pasan muchas veces en la vida, que si personales y profesionales, que si desde la primera vez las aprendiéramos a hacer, no sufriríamos tanto en el futuro. Sí. ¿Tienes alguna especie de coach con el que trabajes o como mesa, un mastermind o algo así? No, en específico no, pero sí tengo determinado el platicar, el conversar, el hablar con mucha gente,
¿no? Exponer estos temas, discutirlos, abrir panoramas, ampliar criterios, no con uno ni con dos grandes especialistas, que sí lo he hecho, ahorita no tengo uno fijo, sino el que tengas, el que te enriquezcas cada vez de la mayor cantidad de personas posibles, que valga la pena, ¿no? Ajá. ¿Y qué es lo que haces? O sea, ¿les llamas por teléfono, te vas a tomar un café o te vas a comer Sí, con ellos? sí, exacto, Ok. exacto. Sea de trabajo, sea personal, yo creo que este tema de desarrollo de relaciones no es Sí. porque la relación eh, te tenga que ayudar en algo en específico o no. Y hay personas que conoces que a lo mejor tu relación social no es tan estrecha, ni tu relación profesional, pero luego entiendes que compartiendo algo de información, las dos personas aprenden entre sí, ¿no? Y siempre es interesante de vez en cuando buscarlos y compartir. Oye, hablando de esto, de preguntarle a personas, si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con tres personajes históricos, con tres cenas, una con uno, otro con otro, otro con otro, ¿con quiénes cenarías? No importa que estén vivos o muertos. Fíjate que siempre me ha llamado mucho y analizado bajo la misma estructura que te comento, ¿no? Eh, Esta cuestión de excelencia, de capacidad de ejecución y desde dónde vino y lo que logró, que quizá muchos no conozcamos a fondo su historia, la historia de Napoleón. Napoleón, 6 meses antes ya tenía planeada y definida la táctica de una guerra que no sabían si iba a pasar. O sea, no nada más era visionario, tenía cantidad de escenarios diseñados y él le decía a sus capitanes, la guerra va a empezar tal día, va a pasar esto y va a terminar así. Y eso pasaba, ¿no? Ole. Cuando una guerra, pues tú te imaginas que es, pues, éntrale y vamos a ver qué pasa. Él sabía perfectamente los escenarios que sucedían. Ganó, no sé, el 90% o más del 90% de sus batallas y mucho a estas capacidades, ¿no? Visionaba, influía en la gente, ejecutaba perfectamente y su gente creía en él, siendo que él era un soldado, ¿no? Empezó un soldado y 20 años después fue emperador, ¿no? Imagínate, hace Sí. 200 años, poco más de 200 años, pues no había las herramientas que hay ahorita, no había la formación y preparación que hay ahorita. El llevar a miles de gentes, el llevar a toda una nación a hacer este proyecto, pues todo lo que implicó, entonces pues, le preguntaría cómo le hizo, ¿no? Ujú. ¿A qué le dio más peso? Porque es imposible, como lo platicábamos hace rato, que todos sepan de todo, y que todos puedan con todo. Tuvo que haber tenido un equipo, ¿no? Algo que le ayudara a que ¿Quiénes eran ese equipo, no? ¿Quiénes eran sus estrategas también, no? Ujú. si los desarrolló o los Ah, eligió así o qué pensó o cómo hacía, ¿no? En este proceso de planeación, que por cierto Napoleón era fanático de los mapas también, este, para que lograra, para que hiciera esto posible, ¿no? De ser soldado a ser emperador en... ya sé. Yo siempre, esas personas que de repente de X llegan a un lugar, digo, o sea, ¿en qué momento, cuáles fueron las decisiones claves, las conversaciones clave, las acciones clave, ¿no? Pero bueno, Y él ¿con quién sería más? uno, histórico, alguien muy interesante que aquí más bien una fortaleza una fortaleza mental, un tema de resiliencia, que fue Churchill, porque él participa en la Primera Guerra Mundial y pues por malas decisiones de él pierden muchas batallas, se mueren muchas personas, Inglaterra queda muy mal parado en ciertas situaciones. A él, pues el gobierno, los medios y la población pues, le echan la culpa, ¿no? De una responsabilidad tan grande por malas decisiones como son la pérdida de una guerra y de vidas humanas. Y años después, él continúa, él sigue, él se vuelve pues el gran líder, ¿no? Por el cual se logra y se gana la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El cómo tener ese carácter de tener pues esa losa, esos errores tan importantes encima
y no nada más reconocidos por ti, sino por tu país, por tu gobierno, por tus medios y por tu gente, y decir, voy a seguir y voy a estar y voy a poder y voy a ganar, ¿no? Híjole, y que no te detenga la vergüenza, ¿no? El peso, ¿no? El peso de El la peso, ajá. responsabilidad, porque seguramente no lo hizo con dolo, pero ese peso no quiere decir que le haya valido, ¿no? ¿Cómo lo fortaleció para que, pues, también 20, 25 años después, pues él haya sido el gran líder que ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que ganarse la confianza de la gente para que lo volvieran a dejar a tomar decisiones, ¿no? Después de errores tan importantes que cometió. Entonces, él creo que ¿qué pasó por tu cabeza, no? Yo creo que algo que a todos nos pasa y más a las nuevas generaciones, pues es de que queremos tirar la toalla muy rápido, ¿no? Por los errores que cometemos o por los errores de los demás, ¿no? O porque se complican las cosas. Exacto, y la vida está hecha de eso, ¿no? De errores, de aprendizajes y de saber que la toalla no la debes de tirar a la primera, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiras la toalla a la primera? Pues no hay aprendizajes. Sí, no te pierdes. Yo creo que te pierdes de un montón de descubrir tu fortaleza interna de entrada y todo lo que vayas a aprender en el proceso. Y yo le llamaría pues, como pegarle a la piñata, ¿no? A ver si le pego y me gano los dulces, si no, me paso a la que sí. Entonces, pues es probable que le pegues 20 veces y no te toque nada, ¿no? Es parecer un juego que, a ver si por probabilidad, oye, le estoy pegando muy duro, ¿no? Pero no necesariamente se va a romper. Entonces, a veces no hay que jugar la piñata, sino hay que esperar y hay que pensar que las cosas pasan por algo y que pues ahí están los grandes aprendizajes. ¿Y quién sería la tercera persona? Me falta un tercero. Yo más que histórico, que yo creo que va a quedar en la historia. A lo mejor mucha gente dice no está en lo histórico y a lo mejor los libros y las películas que le han hecho no le hacen el honor, pero alguien que digo, wow, o fue Steve Jobs, ¿no? Ah, yo estoy de acuerdo contigo. Otra persona que, una de la nada, porque es de la nada, de mi cabeza, cómo sale todo y conmigo, sin mí o a pesar de mí, esa idea va a permanecer, ¿no? Y esa idea de transformación, ¿no? No es de ganar, ¿no? En las otras hablábamos de liderazgo y de ejecución, pero a lo mejor todas las partes tenían la misma posibilidad de tener las mismas herramientas. Acá es crear una herramienta nueva, ¿no? Crear una solución nueva, Y un nuevo paradigma. romper todo, 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 todo lo que estaba establecido y que para mí pues, tiene que ser claro que tiene que marcar pues una coyuntura, una marca en la historia de la humanidad, ¿no? Porque a raíz pues de esa visión, pues las cosas o el mundo está cambiando de manera importante. Oye, no es el teléfono y no es los gadgets, ¿no? que tenemos, pero es la idea de que todo se puede romper, cualquier paradigma en un periodo corto de tiempo y de manera radical. Ujú. Entonces, me encantaría haber platicado algún día con él, ¿no? De cómo lo hizo. Yo creo que seguramente se quedaron en el tintero muchas ideas de lo que pudiera pasar a futuro, ¿no? Sí, no, pero fue impresionante su innovación y cómo los pone a trabajar y que le importa el diseño. Toda la experiencia de tiendas que hay actualmente lo inició Steve Jobs con lo que quiere hacer con las tiendas. Ahorita ya es lo más X, ¿no? Y los restaurantes y todos los lugares, pero es buenísima la biografía de Walter Isaacson, le hace, que además dice de lo duro que es y todo lo que sea, pero yo lo amé. O sea, cuando leí esa biografía decía, hasta te sientes inteligente mientras estás leyendo Sí, no, por la inteligencia de este cuate. Sí, 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 tres diferentes, con tres razones quizá diferentes, pero se me da interesante tener una conversación con ellos. sí. Oye, ¿tú crees que pues, no sé, este gran compromiso, porque es como que a todo mundo le queda claro el nivel de compromiso que tienes, de responsabilidad que tienes con el trabajo, de esta
esta competencia de ser un aprendedor, un learner, este, eso se interpone entre tu relación con tu familia, el poder estar con tus hijos, el tener momentos de descanso, Eh, o lo balanceas o qué es lo digo, que, cómo lo es la manejas. clave, es clave lo que comentas. No, no, no me visualizo quizá en los términos de competitividad que algunos grandes ejecutivos o grandes personas históricas pudieron estar porque le doy el peso a todo, ¿no? Al equilibrio. Para mí es también importante esa parte, el malabarear, vamos a llamarle así, con cada una de las esferas que tienes, que si dejas caer una, la pierdes por completo, que es una el trabajo, otra la familia y la otra también la parte de la salud, ¿no? Entonces creo que cada una debe tener su lugar. Es cierto que nunca es suficiente, o sea, por más que le dediques tiempo a una, nunca va a ser suficiente. Entonces tienes que hallar el punto de equilibrio. No, no todo el tiempo es el mismo, en algún tiempo unas requieren más que otras, pero darle su lugar a todas las partes. Tú te pagaste la carrera, ¿no? Conseguiste financiamiento, beca y tú te la pagaste. Beca, financiamiento, mis papás me apoyaron con una parte, la otra parte fue beca y financiamiento, y la maestría sí por completo. Ok, ok, muy bien. Fíjate que había pensado que tú solita te las habías arreglado en la carrera y te iba a preguntar cómo, o sea, cómo era esta experiencia de, pues, de conseguir beca, de hacer todo esto y además mantenerla, ¿no? Porque no es nada más ganarte la beca, sino. Y mantenía la beca y yo empecé a trabajar en cuarto, quinto semestre. ¿Y te presionaba el tema de tener una beca y estar trabajando y mantener cierto promedio? Eh, pues no, más que presionaba, digo, porque estudiaba, estaba seguro de lo que quería estudiar, era lo que me gustaba y que, como te compartía, la ingeniería industrial es una generalidad, es aprender mucho de mucho o poco de mucho. No me sentía tan presionado y tiene sus retos, hubo temporadas bastante complicadas, pero me gustaba, ¿no? Estaba seguro que era lo que quería hacer y creo que eso ayuda, ¿no? También cuando no nada más tus capacidades dan para algo, sino también cuando tu visión de lo que quieras hacer va acorde con tu realidad, yo creo que facilita en algo las cosas. Ok. ¿Qué es lo que te da miedo en la vida o de Mie- la vida? Fíjate que eh, hace poco discutí eso con un buen amigo. Yo creo que no debemos de tener miedo a nada, debemos de tener respeto, ¿no? Y el respeto es a tus principios, el respeto a tu forma de ser, el respetarte a ti, a tu familia, los valores. Miedo, digo, oye, no es soberbia, no porque le tengas miedo a algo o no, simplemente creo que los miedos son excesos quizá de respetos o respetos mal entendidos, ¿no? Entonces, yo diría más que miedo es respeto a que cumplas tus responsabilidades como deben de ser, respeto a tu esencia, respeto a tus valores familiares, respeto a que eh, cuando termines tu trayectoria personal o profesional, eh, tus hijos o quien venga atrás de ti se sienta marcado por los pasos que dejaste, ¿no? Yo creo que más que ¿Te, miedo es una motivación. te da miedo no lograr tus sueños o tus metas? Fíjate, no, no porque ¿O dejar de soñar? esa podría ser una, ¿no? Pero no sería miedo, ¿no? Ni temor, más bien yo creo que si dejas de soñar o si dejas de hacer algo, no es porque hayas tenido miedo, sino porque algo cambió en ti, ¿no? No porque tuviste miedo, ¿no? Yo creo que es más grave el entender el por qué dejarías de hacer algo que el tener el miedo a. Ok, Entonces, quizá el miedo al dejar de ser consciente, ¿no? De lo que puedas hacer. ok. ¿El miedo al éxito? ¿Has tenido alguna vez miedo al éxito? Mm, no me lo he cuestionado como tal. Te lo platicaba con la primera.
experiencia fue mi primer jefe, eh, confía en tus capacidades, ¿no? Sí. Confía en tus capacidades y si te guías por ello, pues el éxito es secundario, ¿no? El éxito es parte de la vida o no, y tú determinas qué es éxito o no. Entonces, Sí. no es una cuestión que aborde yo de esa forma. Oye, en el tema de hijos, porque me queda claro que te informas mucho de en qué escuela vas a meter a tus hijos y todo el tema de la educación, porque es un tema además que te apasiona. Primero, en la educación, ¿hacia dónde crees que va la educación? Porque creo que la educación tiene que cambiar, bueno, no solo yo, creo muchos, sí tiene que cambiar también por la parte tecnológica y la forma de aprender, pero también no sé si la manera tradicional de ir a la escuela y con todo el COVID y que las personas estén en sus casas yendo a la escuela, ¿hacia dónde se va a mover la educación, según tú? ¿O cuál es el futuro de la educación? Híjole, es una pregunta bastante compleja, porque tal cual es tener la bolita mágica, pero ¿qué creo? Yo creo ¿Qué que crees, Napoleón? Napoleón sabía qué iba a pasar en la... esta generación, sobre todo porque creo que ya lo que le llamamos millennials, ya es una generación muy marcada, con muchas características que ahorita comentamos. Los que están estudiando ahorita, yo creo que de los 15 años, de los 13, 14 años, secundaria, prepa, o que están iniciando su vocación profesional, son los que corren más riesgo, ¿no? De que en este proceso de madurez, de maduración en la que están, vean una situación tan compleja como la que estamos viviendo, y luego todo regrese a la normalidad y digan, oye, puedo pasar un año o dos estudiando y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, yo creo que esta generación hay que cuidarla mucho, esta generación hay que enfocarse muy claramente a escucharla, a atenderla, a motivarla, a prepararse en lo que ellos quieran. Entonces, más que el sistema educativo, en atención a generaciones, yo pondría mucho enfoque en ellos. Y las nuevas generaciones, obviamente, en los temas de desarrollo digital, en desarrollo virtual, esta cuestión de dejar de personalizar las relaciones, donde ya los niños pues dejan de socializar quizá o de interactuar, que también es parte del desarrollo, va a marcar a los niños que algunos ya venían en esa tendencia, quizá de 12 años para abajo, donde la cuestión social todavía no está tan firme, ¿no? Entonces, creo que la educación va a ser en la parte familiar un poquito más aislada, más dependiente de lo que le enseña la familia que de lo que se enseña en la escuela, y con un alto grado de búsqueda de especialidad, ¿no? Las carreras que hoy existen, pues yo creo que la mayoría de ellas están por desaparecer, y bueno, tendrán y estarán surgiendo, y ya lo están haciendo, nuevas carreras, nuevas formas de ser un profesional en algún rubro que la persona desee o que el mercado pida, ¿no? Cosas que incluso estamos conociendo como nuevas. ¿Crees que debería de ser más corta la carrera? Yo creo que la carrera no debería tener tiempo. Bueno, pero una licenciatura, por ejemplo, o estudiar una ingeniería, que en vez de que sean Sí, 4 años y medio, a lo mejor 3, 2 y medio, que que depende mucho de qué es lo que quiera hacer, ¿no? Hay cuestiones, como todo en la vida, que son más sencillas, otras más complejas. Quizá no todo debería durar 4 o 5 años. A lo mejor algunas pudieran durar 2 años y otras tendrían que durar 7, ¿no? Por el grado de especialidad, por el grado de influencia, por el grado de impacto en las futuras sociedades. Pero mira, ¿como cuáles? ¿Como cuál debería de durar 7? no sé, alguna cuestión médica de alta especialización, no sé. Ah, bueno, ok. Pero, por ejemplo, pues ahorita ves chavos que toman un tutorial me lo platica un amigo esto, ¿no? Que toman un tutorial de programación, ¿no? Y en 6 meses son mejores programadores que alguien que estudió 4 años, ¿no? Sí. Bajo una metodología, bajo herramientas de más fondo. Pero bueno, si lo que busca el mercado es un desarrollador especialista, pues quizá
algunas carreras dejen de existir por eso, ¿no? Porque se volverán técnicas o se volverán de mucho enfoque, tanto que las carreras no sean necesarias. ¿Hacia dónde va el mundo digital? ¿Te acuerdas que platicábamos a principios de año, antes de todo lo del COVID, y me decías, ¿no? Que los deportes que iban a hacer todo en estadios virtuales, jugadores virtuales, todo virtual. Y yo decía, no, ¿cómo? Pero sí tiene que haber futbolistas, o sea, de verdad. Y me decías, no, ya no va a haber y no va a haber estadios. Y yo decía, ¿cómo? Y que las celebridades serían mujeres, o sea, de carne y hueso, de carne y hueso. Pero ¿hacia dónde va todo este mundo digital? O tú, de lo que sabes y... Mira, yo creo que sobre todo ahora por la contingencia, pues va a acelerar muchos cambios. El tema de uso de plataformas digitales, no nada más de entretenimiento, sino de la vida diaria, pues se vuelve un deber ser. Ya nos demostramos como sociedades que sí se pueden hacer las cosas sin salir de casa, sí se pueden hacer a distancia. Y nos gusta la personalización. Hay ciertas personas, sociedades que nos gusta la cercanía o ver las cosas en vivo, pero creo que esto ha marcado también que los procesos se van a acelerar, ¿no? Completamente, que los niveles de consumo que se tenían antes se van a reducir para volverse prácticas digitales, ¿no? La venta de videojuegos en los últimos 3 meses ha superado cualquier expectativa. La venta de equipos de cómputo, de iPads, de todas las herramientas de uso digital, pues ya no pasó por contingencia y es algo que se va a quedar. Entonces, yo creo que todo el mundo y la estrategia digital, pues otra vez también es el parteaguas, donde no hay vuelta de hoja. Yo creo que empresa que no se suba a un tema de estrategia digital, de resolver sus problemas a través de una vía tecnológica, pero manteniendo una base de contacto y de personalización de alguna forma, pudiera o va a tener grandes posibilidades de persistir. ¿Crees que vaya a cambiar la manera de construir departamentos y casas? O sea, dado que ahora todo el tiempo seguramente ya vas a estar en tu casa trabajando, quizá cambian las necesidades de cómo quiero entonces mi casa, ¿no? Sí, sí, también esto es un tema que se ha discutido mucho últimamente. Hace muchos años las grandes casas, las casas de los abuelos o de los bisabuelos tenían el despacho, la oficina, ¿no? Que dejó de existir. ¿Y para qué existe la oficina? Pues si ya nadie tiene oficina en su casa y todo el mundo sale, ¿no? Ujú. Los espacios de trabajo en casa van a ser una nueva moda. Hoy antes era el living o algún espacio necesario en casa, ahora va a tener una prioridad clave porque trabaja el papá, porque trabaja la mamá, la forma de cómo se construye. Y sí, y en los edificios a lo mejor hay como la parte ejecutiva, pero si hay COVID, no puedes ir a esa parte. ¿Me explico? Entonces, qué tema, ¿verdad? Los espacios comunes tendrán que ser definidos de manera eh, diferente. Entonces, sí, las instalaciones eléctricas, ahora todo el mundo está haciendo instalaciones, instalando antenas, redes, ampliando su capacidad de internet, aumentando la cantidad de contactos. Oye, ya estoy gastando más en energía, estoy pensando en soluciones alternas para consumo energético. Entonces sí, seguramente todo el cómo hoy en día se vive y se diseña y se construye un hogar, una casa, un departamento va a estar cambiando. Oye, vamos a hablar de finanzas personales, que creo que es un tema súper importante, que a menos que uno se ponga pilas, o sea, casi nadie lo tiene, ¿no? Y es clave qué haces con los ingresos. O sea, como en porcentajes, ¿tú tienes alguna estructura familiar? O sea, ¿la estableces con tu familia o tú de manera individual en la que un porcentaje es para ahorro o para inversión? ¿Cómo manejas las finanzas personales? Ya, de entrada es una cuestión de disciplina, ¿no? Es decir, si tú crees que va a funcionar por el simple hecho de quererlo, pues no. Y la disciplina, pues ¿qué es? El análisis y el registro y la planeación, obviamente. Todo iniciará con la planeación. Tú tienes una expectativa, y no es exacta, pero en muchos rubros tienes una expectativa de tus flujos, de tus ingresos, y sobre esa expectativa pues tienes que hacer una planeación anual, ¿no? O semestral, o como tú la definas,
Pues sí, como empresa, ¿no? Y tienes, exacto, pero digo, a lo mejor el nivel de rigor de una empresa puede abrumar a alguien, pero sí debe tener oye, cuál es mi horizonte de tiempo, cuál es mi expectativa de flujo y estarla monitoreando, ¿no? Si se está dando, mes con mes era lo que esperaba en gran parte. Y asimismo estar monitoreando lo que esperabas gastar, no nada más Claro. ganar. Y una variable importante que los que van más avanzados es dejar una partida de ahorro, que siempre es importante, pero también, aunque sea pequeña, siempre recomendaría dejar partida para imprevisto, ¿no? Siempre hay imprevistos. ¿Cuánto? O sea, un mes de sueldo o cuánto. Lo que cada quien pudiera definir, normalmente es muy menor que el ahorro, pero ¿qué pasa cuando tienes un imprevisto, que siempre sucede? Terminas tomando el ahorro. Entonces, si es que tenías el ahorro, ¿no? Entonces, Sí. si no tienes ahorro y los imprevistos los tenemos, pues terminas afectando otra parte de la planeación. ¿Qué porcentaje de ahorro? ¿Qué porcentaje? A ver. Mira, Digo, siempre dicen el 10%, pero yo creo que depende de cada quien, pero la base de ahorro tendría que ir del 20 al 30%, o del 15 al sí. 25%. Si no es ahorro, pues algún tema de inversión o algún tema de no gastártelo, ¿no? En el, De en no el día. gastar. Tengo una amiga que ahorraba el 50% de su sueldo y yo, uf, qué bien. Este, y el tema de bonos, o sea, porque de repente recibes bonos las personas y lo primero que hacen es pagar deudas con los bonos o gastárselo. ¿Qué es lo que tú haces con bonos? Mira, primero los planeas sobre un promedio histórico, pero yo recomiendo no contar con ellos, ¿no? Que sean una Ujú. sorpresa positiva a no una sorpresa negativa, ¿no? Ajustas tu plan ya que lo tienes. No haces tu plan basado en que los vas a tener, ¿no? Sobre todo las partes comerciales, los diferentes negocios que pudieran tener un ingreso que la parte variable o su estacionalidad sea alta. Oye, yo espero que en diciembre, que es mi mes bueno, vendo el triple de lo normal, entonces ya contemplo ese dinero. eh, yo contemplaría un promedio, ¿no? Si hay un excedente, que sea una sorpresa positiva para construir el siguiente ciclo, pero no contemplarlo ya como parte de tu planeación. Ok. Entonces, bueno, la disciplina de medir, o sea, cuánto estás ganando, cuánto estoy gastando y estar llevando el registro, ¿no? Y en qué estoy planeando gastar. Y en el tema, y cuánto vas a ahorrar. En el tema de inversiones, ¿tú en qué recomiendas invertir? Ya, no importa la cantidad que tengas dispuesta para ahorrar, para invertir, pero siempre es importante diversificar. No, el único consejo que yo daría es no poner todo en un proyecto, todo en la misma canasta, sino sea un peso o la cantidad que sea, busca en medida de lo posible diversificarla. Oye, no siempre es óptimo hacer una mega diversificación, a veces necesita cantidades importantes, pero en medida de lo posible, cómo buscar alternativas, ¿no? Sean a través de compras, sean a través de algunas inversiones, o sea, a través de herramientas financieras. Bueno, de la educación con los hijos, ¿qué has leído de eso? Sé que te gusta mucho Daniel Siegel, este libro del cerebro del niño, que es muy buen libro, por cierto, para todos los que sean papás de niños principalmente. Si están adolescentes, igual ibas a entenderte a ti y a los niños. Yo como no tengo niños, ese libro me ha ayudado como para entenderme a mí y entender a otros niños. Pero, ¿cuáles son los conceptos más importantes con los que te quedaste de ese libro o de cualquier otro libro de Daniel Siegel? No, no sé si has leído más libros de Daniel. Es que más que para los niños, precisamente es para los papás, ¿no? Sí, ¿Por sí, sí, qué? sí, bueno, claro, pues es para los papás que tienen niños. No, pero me refiero a que no es para el papá digo, que ese es el fondo, que quiera entender las conductas y comportamientos del niño, ¿no? Porque esa es la base, pero cuando lo lees, pues lo que terminas entendiendo es que tú eres el primero que tiene que apuntalar o mejorar algunas cosas para poder aplicar lo que entonces el libro recomienda, ¿no? El proceso
de los niños. Yo tengo tres hijos chicos, y cómo el cerebro de un niño de 2 años es totalmente diferente al de 4, ¿no? Que tú los ves chiquitos, que los dos se comunican, que los dos puedan tener, obviamente por edad, pues, algunas facilidades o no, pero tienen necesidades totalmente diferentes de atención y de cómo abordarlos en cada una de las situaciones. Si tú, así como a las personas o a los grupos, abordas los problemas, abordas las soluciones con tus hijos de la misma forma, pues es una gran oportunidad, ¿no? Porque aún teniendo la misma edad, cada hijo tiene sus características. Ujú. ¿Qué haces con un berrinche de un hijo? Híjole, lo que debería hacer, debes de ponerte en sus zapatos primero, ¿no? El que si lo está haciendo es por alguna causa, ¿no? A veces por injustificada que sea o que pareciera, no lo alcanzamos a leer, ¿no? Todavía los niños están en construcción de su capacidad de transmitir, ¿no? Y a veces es la forma que transmiten, no porque ellos quieran hacerlo así, pero es una necesidad que cubren de esa forma, ¿no? Entonces te tienes que ir al origen del por qué y entender el por qué pasa eso, ¿no? Más que omitir o bloquear el berrinche, es como, no es tratar ya las cosas cuando ya se desbordaron, ¿no? Sino cómo las entiendes para que no vuelvan a pasar, ¿no? O no pasen de la forma en la que pasan. Oye, hablando de esto, creo que puede ser emocionalmente desgastante cuando los niños pues están alborotados o lloran o lo que sea, y al mismo tiempo pues también uno tiene sus temas personales y temas de trabajo. ¿Tú cómo procesas tus emociones? O si de repente traes mucho estrés o mucha carga o enojo, yo qué sé, o a lo mejor hay preocupación por temas varios, ¿cómo procesas las emociones? ¿O qué haces para como limpiarte o cómo Fíjate que manejas las emociones? eh, Y es además, muy... la carga que tiene un líder, lo que pasa es que no sabemos todo lo que para un líder es ese puesto. Se ve muy bonito, pero no tenemos Sí. idea de lo que atraviesa un líder a nivel de compromiso, de desafíos, de demanda de los socios o de demanda de sus colaboradores o de las personas de hasta abajo. Y te lo digo porque yo dirijo equipos y dices, a veces no tienen ni idea por lo que uno pasa. ¿Y cómo le haces para manejar todo eso tú? Fíjate que es una parte saber diferenciar eh, cuándo pedir ayuda y cuándo escuchar, porque todos necesitamos acercarnos con alguien que nos ayude a cambiar perspectivas o a reflexionar. Pero también a mí me funciona mucho el estar solo, ¿no? El darte tu tiempo para pensar, que a veces no siempre la salida es hablarlo o entenderlo con alguien. Muchas veces la respuesta está en ti. Es darte Y, tiempo de internalizarlo, de entenderte, de despejearte tú mismo un poquito y hallar esa respuesta. Yo creo que, bueno, en mi caso, el requisito de estar un tiempo solo, ya sea para lo personal o profesional, es muy importante. ¿Y cómo buscas ese tiempo? O sea, ¿te vas a caminar o te quedas en un lugar solo, sentado? ¿O qué es lo que haces? Sí, sí, desde poder hacer algo de ejercicio solo, cuando vas manejando, apagas el radio y vas pensando a lo mejor en eso, o en mi lugar, en mi oficina, el quedarte reflexionando en esas cosas, ¿no? Siempre es importante. No sé si funcione para todos, pero para mí es encontrar esos espacios, quizá una vez a la semana. Y una cosa es, pues, desde el tema de la meditación, cómo le abordas, pero también es necesario conscientemente pensar en los problemas, en cómo solucionarlos, no activamente estando solo. Ujú, ujú. Ok. ¿A qué hora lees? Porque según yo lees muchísimo, por eso sabes tanto. Tarde, soy nocturno, bueno, digo nocturno, pero me despierto muy temprano también, entonces, pero ¿A normalmente a qué hora te despiertas? 6:30 de la mañana aproximadamente, entre ¿Y seis.
6:30 y me duermo entre 12 y 1. Ok. ¿Y no necesitas una siesta de repente o ya es tu... Algún día, pero no, la realidad es de que no, el nivel de actividad siempre es importante, entonces no está tan fácil. Ok. Yo entiendo esas rutinas, yo soy un poco así. Entonces te quedas leyendo tarde, ¿como cuánto tiempo lees? Fíjate que busco siempre leer algo, pero también busco mm, respetar también el horario de sueño, ¿no? Porque luego, pues una cosa cobra otra, entonces al menos media hora por la noche es lo que acostumbro. Si es más temprano, aprovecho un poco más. ¿Tienes algún libro favorito? Digo, depende para qué tema, ¿verdad? Pero que digas, este libro a mí me fascina. Fíjate que me gustó el contexto histórico, como te platicaba, me gusta mucho. eh, de manera de hobby, de manera de interés personal, hay una trilogía de Ken Follett que habla de las guerras, ¿no? De este siglo. Está El invierno del mundo, Caída de gigantes y Del umbral a la eternidad. Son tres libros fantásticos que hablan del desarrollo de la guerra y tiene su intervención de cómo se vivió en los países más importantes a través de ciertas familias. Entonces, para mí es un libro una trilogía que me fascinó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te fascina? Eh, Fíjate, precisamente por lo mismo, porque te da perspectivas de diferentes países, cómo lo vivió una familia americana contra una familia escocesa o contra una familia inglesa. Te da el cómo el mismo evento se vive diferente desde diferentes perspectivas y eso en un contexto histórico que trae datos muy importantes pues de los eventos como fueron la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que para mí fue muy interesante leerlo. ¿Qué es el éxito para ti? Fíjate que el éxito, yo lo tengo muy claro que el éxito tiene que ser la felicidad de mi familia, ¿no? No hay otra guía, no hay otro rubro y la felicidad es el equilibrio, el que estemos sanos, el que estemos juntos, el que disfrutemos juntos, el que tengamos estos procesos de crecimiento familiar juntos. Entonces, para mí eso es el éxito, tal cual. Si yo no pudiera estar junto con mi familia o no pudiera verla feliz o no pudiera tener eh, la salud o cómo vivimos hoy en día, creo que eso lo consideraría que no habría llegado yo a esa parte. Me decías en algún momento, no en esta entrevista, que el éxito profesional no es el que gana todo, sino el que sabe llevar mejor las pérdidas. Sí, sí, exacto. Y es basado en el aprendizaje, ¿no? Muchas veces aprendemos más de lo que no debemos hacer y de nuestros errores que de lo que logramos, ¿no? Y yo creo que ahí están las ganancias, ¿no? Si yo tengo ese cúmulo de aprendizajes, yo creo que el aprendizaje es un ciclo de éxito, ¿no? Por eso de nada me sirve hacer muchas cosas si no aprendí. Entonces, cuando tú asimilas un aprendizaje es un bloque de éxito. Ajá, ok. El que tú, Mm, ¿Cómo te relacionas con una pérdida? eh, primero, entendiendo que si yo puse lo que en el contexto me tocaba poner o aportar, si lo hice correctamente, si lo hice conscientemente y el resultado no fue el que yo esperaba, lo único que me queda es aprender, ¿no? Entonces, desde un estado consciente era lo que te tocaba hacer, era lo que podías hacer, no había otra forma de asimilarlo, ¿no? Sería peor que no lo hubiera decidido o teniendo la solución enfrente por una causa de mala práctica, no hubiera tomado alguna decisión, ¿no? Entonces, las pérdidas se asimilan estando tranquilo consigo mismo de que se hizo lo que se debía. Ok. Oye, y cuéntame tus planes para cuando te retires.
que no sé si todo el mundo tiene planes para cuando se retire, pero por ahí me dijeron que tienes planes para cuando te retires, No, son muchos. Yo que creo que tienen que ver con el fútbol, o sea, con ser no, entrenador de claro, fútbol. son sueños, y son bastantes, ¿no? Son iniciativas que te encantarían. Y eso, oye, bueno, desde entrenar y formar equipos deportivos pequeños, no nada más de fútbol. Me encantan los deportes, especialmente el fútbol. Pero te encantan los deportes y también la estadística de los deportes. Y según yo eres buenísimo para ver quién va a ganar, quién no. Sí, sí, mío, claro. Todo en relación a los deportes, el quizás ser, pues por hobby, ¿no? Una carrera de formación deportiva para niños y jóvenes se me hace muy padre. El tema de la cocina también, y en el largo plazo, algo en torno a la cocina como hobby me gusta mucho y me llama la atención. Y algo que también tengo claro es el seguir viajando y conociendo personas y lugares. De lo del fútbol, tú porque creo que ya hasta sabes dónde vas a estudiar para ser entrenador de fútbol, ¿no? Hay algunas ideas, me gustaría, ¿no? Ok, ¿qué es lo que tú implementarías? O sea, ¿tú qué implementarías y tú qué crees que le falta al fútbol mexicano casi para tener un salto cuántico? Es la pregunta más difícil, Maite. No te creas. Yo creo que mucho parte, más que el deporte, es nuestra cultura, nuestra forma de abordar la responsabilidad, nuestro profesionalismo, de cómo asimilar el éxito cuando ya lo tienes, el cómo desde casa, pues esa mentalidad de los jugadores de alto desempeño como ahora, pues no son buenos un año ni dos, llevan 5, 7, 10, 12, ¿no? Y es un tema de disciplina. Yo creo que eso solamente se puede lograr desde casa. Los sistemas de educación deportiva, la formación de los entrenadores, las herramientas que pudieran tener, pues van a ir avanzando, pero la clave de todo está en nuestra formación como sociedad, ¿no? Que desde los padres enfoquemos a los hijos en que el tema de la disciplina, qué significa el tema del compromiso, el tema de la responsabilidad, el tema del plan de desarrollo de su vida, ¿no? Y eso creo que es la base para que en México exista cambio en el fútbol y en otras cosas. Creo que tú te meterías mucho al tema de mentalidad, ¿no? Me vas a sacar mi lado futbolero. Como todo, también son 4 aspectos lo que contempla el fútbol. Que los 4 tienen que estar y tienen que vivir entre sí, mejorarse para lograr cosas buenas, que es lo técnico, qué tan bueno eres, lo táctico, que también entiendes un sistema, lo físico, ¿no? Que en condiciones deportivas estás, y lo mental, ¿no? Son los 4 principios que se tienen que trabajar. Y lo mental, ¿cómo lo describirías? Eh, ¿Cómo usas la mente a tu favor? ¿Cómo entiendes los momentos de fracaso? Cuando estás físicamente en un esfuerzo importante, cómo te vuelves consciente ante tu entorno? Es el primera. No nada más es lo que yo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o no, ni cómo está mi cuerpo, sino que mentalmente primero esté consciente de cómo están los demás, ¿no? En apoyo de mi equipo, y cómo está el contrario, cómo están los otros que están jugando y cómo están funcionando los sistemas, ¿no? Primero es el estar consciente de lo que está pasando y dónde estoy parado en lo colectivo y en lo individual. Y eso en el aspecto rutinario. Y la otra es en los estados anímicos, ¿no? Que es esa parte mental psicológica que cuando vas muy bien, si dejas de prestar atención por exceso de confianza, en cuestión de minutos se pierde todo un esfuerzo. Y al revés, ¿no? Si vas muy mal,
lo peor que puedes perder es dejar de hacer las cosas con toda la actitud, ¿no? Sí. Porque precisamente puedes generar lo contrario con el de enfrente, ¿no? Entonces la motivación juega un rol importante. ¿Quién es tu futbolista favorito? Eh, Digo, son muchos, ¿no? Hay cualidades de diferentes tipos. Hoy sin duda, creo que hay muchos ejemplos. Los dos que existen como líderes, Messi y Cristiano Ronaldo, son ejemplos para la niñez, para la humanidad, para los deportistas, para todo en la forma que han hecho su carrera, ¿no? Son 15 años casi 15 años en que solamente ellos han podido competir entre sí, y por más que salen nuevas generaciones o se les acercan algunos de diferentes capacidades o competencias, su nivel de disciplina, de ganas de hacer las cosas, más allá de que incluso la edad pareciera que ya no les debería de dar, se siguen manteniendo, ¿no? Entonces, los dos grandes ídolos que existen hoy en día en el fútbol, yo creo que van a marcar también parte de esa historia. Ok, muy bien. Y por último, si estuvieras en una mesa con emprendedores, visionarios, futuros líderes o ya líderes, exploradores, imagínate que estás ahí en una mesa, ¿tú qué les aconsejarías a ellos? Que son jóvenes. ¿Te refieres a jóvenes? Jóvenes líderes, visionarios, emprendedores. Yo diría que no dejaran de tomar en cuenta a las nuevas generaciones, escucharlas. Normalmente las grandes nuevas ideas nacen de equipos jóvenes, pero esos equipos jóvenes evolucionan. Y hoy las brechas generacionales, donde antes eran de 20 años, luego de 15, ahorita observas que una persona que tiene 4 años o menos o más en las diferentes generaciones ya son totalmente diferentes. Una persona, antes decías un joven de 18 a 25 y era un grupo muy, muy homogéneo. Ahorita ves uno de 18 contra uno de 22 y son muy diferentes, ¿no? Experiencias, gustos, pláticas, necesidades. Yo creo que las generaciones se van a ir haciendo cada vez más pulverizadas y más pequeñas. Entonces, esta necesidad de estar en contacto y en actualización con todos de manera frecuente es alguna recomendación que yo dejaría. Ok. Y ahora sí, ya por último, has hablado mucho del tema de la familia y creo que para ti es importante, y también el tema del matrimonio. ¿Tú qué aconsejarías a las personas cuando escojan con quién casarse? Fijarse en qué, porque también hay que ser estratégico en eso, no estratégico como en el sentido frío, sino en ser inteligente, en saber qué es lo que quieres, hacia dónde vas, y entonces en qué fijarte en la otra persona. Que los dos tienen que voltear hacia donde mismo, o sea, este rumbo de vida, tiene que haber alguna similitud, ¿no? Oye, buscamos el mismo camino, oye, ¿qué es el mismo camino? Oye, tenemos compatibilidad en ciertos aspectos, gustos en ciertos aspectos, queremos llegar juntos hasta este lado, hasta este lugar. Por un lado es compartir esa visión de estar juntos y hasta dónde o cómo, y la otra es que sean, teniendo este nivel de afinidad hacia el rumbo, que sean complementarios entre sí, ¿no? Y puede ser que seas muy complementario, pero sean rumbos separados, entonces es lo que a veces no termina por funcionar. Si primero los dos ven que hay esa afinidad de dirección, y los dos vamos por el mismo camino, una dirección muy similar, y encuentras quién te complemente, quién te ayude a crecer, las cosas que necesitas crecer, yo creo que son las cuestiones más importantes. ¿A ti en qué te ha ayudado a crecer tu esposa? Mira, que desde el momento que no eres, cuando eres consciente en el matrimonio que las cosas son de dos, que las decisiones se toman desde dos, cuando empiezas tu vida como individuo, persona, pues te acostumbras a tomar las decisiones en tu individualidad, ¿no? Oye, yo decido esto, yo decido lo otro, yo quiero esto, yo quiero otro.
pero algo que tuvimos muy claro desde el día uno es de que todas las decisiones las tomábamos entre los dos. Entonces, si me dices una cosa en específico, yo creo que pues, no terminaría la lista. Más bien es de que en cada una de las decisiones los dos tomamos nuestra perspectiva y terminamos decidiendo en conjunto, ¿no? Entonces, el ser ese complemento en todo no es, mira, me ha ayudado en ser mejor persona o me ha ayudado en... Obviamente sí, pero eso es basado a que en el día a día vamos construyendo los dos todo, ¿no? Y tenemos esa apertura en escucharnos las dos partes, en entendernos las dos partes y que la decisión es lo mejor, no nada más para los dos, sino para toda la familia, ¿no? Eso es, yo creo que es lo más importante. No es de que una persona respalde a otra en una situación que siempre tiene que ser así, sino que el matrimonio lo construyes en esta sociedad, vamos a llamarlo, en esta comunicación de acuerdos, de discutir, pero llegar a soluciones y de tomar las mejores decisiones en pro de la familia. Ok. ¿Y qué has aprendido de ti en todo este periodo desde que empezó el COVID y el encierro, todo esto? Yo creo que sigo con el mismo tema, el confiar en tus capacidades. Al principio, pues creo que todos sentimos algo de temor, ¿no? De que hacer las cosas diferentes a lo que las hacía pudiera cambiar en algo. Yo creo que reafirmo el aprendizaje que si buscas hacer bien las cosas, le dedicas el tiempo necesario, eres consciente y confías en tus capacidades, las cosas seguirán saliendo bien a pesar del entorno. Entonces es un ciclo que me reafirma lo que acabamos de platicar. Ok. Alejandro, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias por todo. Maite, siempre es un gusto platicar contigo y muchas gracias por tu espacio. Gracias. ¿Y algún lugar donde podamos encontrar, o sea, a lo mejor en LinkedIn o alguna red social? Sí, LinkedIn, Alejandro Romero, estoy tal cual. Por ahí me pudieran localizar para cualquier detalle. Sí, porque además haces mentoría también para empresas y emprendedores y tal, ¿no? Sí, digo, sobre todo apoyo a empresas pequeñas. Empezamos con algunas familiares, amigos, conocidos, pero también es parte de mi interés en el desarrollo, cómo poder sumarme a los proyectos de los demás con alguna solución. Sí. ¿Qué es lo que crees que es clave para que tengan éxito los emprendedores? O sea, a lo largo de los años de ver emprendedores y de gente que te consulta, ¿qué es clave para que despeguen o para que no lo logren? Fíjate que sería complicado. Yo he estado trabajando para grandes empresas a lo largo de mi vida, más que en el emprendimiento, pero algo que he visto muy claro pues, es la resiliencia, ¿no? El aprender de las experiencias del pasado y cómo construir el futuro es la clave, ¿no? El espíritu emprendedor no puede vivir sin esta característica y es algo que si ya tienes claro qué es lo que quieres hacer, inténtalo las veces que sea necesario. Ok, súper. Gracias, Alejandro, qué padre. No, gracias a ti, Maite, muchas gracias por todo. Pues ya saben, búsquenlo en LinkedIn, Alejandro Romero. Los invito a compartir esta entrevista con más personas a quien también pueda servirles. Se pueden suscribir al canal de YouTube Mentores con Maite, ponerle 5 estrellas en iTunes y también estamos en Spotify y nos pueden seguir en todas las redes Mentores con Maite, Instagram, Facebook. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Estén muy bien. Saludos. Chao, chao. Mentores.